Agente del FBI afroamericano en problemas. Increíble revelación transformadora en solo 7 minutos. Miguel sintió que todo su mundo se desmoronaba cuando entró por primera vez al edificio del FBI. Aquel antiguo sueño de ser el primer agente de su familia, un símbolo de esperanza, se desvanecía entre desaprobaciones disfrazadas de sonrisas. Las paredes llenas de fotos de agentes glorificados parecían burlarse de él. Sus colegas, sus miradas escrutadoras, hacían que su piel se crispara. ¿Qué hace aquí un tipo como tú? Sus propios pensamientos eran ecos en su cabeza, donde la duda comenzaba a forjar su camino. Era un afroamericano en un entorno donde la competencia se alimentaba del prejuicio y la envidia. Cada día era una lucha constante. Fueron sus años de trabajo y dedicación los que lo habían llevado hasta aquí. Pero esa misma inversión se sentía como una carga. Cansado, se recargó contra una pared del pasillo, sintiendo que una presión invisible oprimía su pecho. Los murmullos a su alrededor vibraban con desprecio. Al final del día, la odisea personal del juicio nunca parecía terminar. En su mente, un primer dilema moral brotó como una espina. ¿Debería callar y aceptar su destino, o luchar por lo que estaba convencido era justo? Mientras tanto, la atmósfera competitiva se convertía en un campo de batalla. Delante de los ojos de sus compañeros, un grupo discutía un caso de corrupción que pendía en el aire como una sombra oscura. Miguel se quedó, hiperfocalizado en cada palabra, cada frase que los agentes lanzaban. Algo no encajaba. La ira comenzó a despertar en él, y con ella la determinación por hacer lo correcto. Un buen agente no puede quedarse callado. Recordó la voz de su abuela, girando en su interior. Pero, ¿acaso un buen agente era el que se tiraba a la furia de los que lo despreciaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su mente acelerada, Miguel intensificó su investigación esa noche. En su pequeño estudio, rodeado de las luces parpadeantes de la ciudad, cada clic del teclado era un regreso a la realidad. Su abuela lo había enseñado a valorar la dignidad en cada paso, y él quería honrar ese legado. Pero, al descubrir conexiones escalofriantes, la adrenalina se mezcló con el miedo. La verdadera naturaleza del FBI, la corrupción interna, lo hacía temblar. La tensión se espesaba, mientras la desesperación caía sobre sus hombros como una losa. Cuando finalmente se armó de valor para ir en busca de ayuda, se encontró con puertas cerradas. Sus colegas lo miraban con desaprobación, como si traicionara a su propia familia. El malestar se convirtió en una sombra que lo seguía a cada instante, obligándolo a cuestionar su lugar en esa lucha contra un sistema que parecía diseñado para derrotarlo. Nada de esto significará nada si caigo, pensó. Mientras su mente giraba, un mensaje anónimo interrumpió su tormenta interna. ¿Estás preparado para lo que vas a destapar? En ese momento, el sudor frío recorrió su frente. La realidad de que su futuro, con él como un agente del FBI, podía desmoronarse en 1000 pedazos, le llenó de un miedo crudo. Todo lo que había querido lograr podría quedar eclipsado por un solo paso en la dirección equivocada. Y justo así, el sacrificio personal y profesional que enfrentaba se tornó en un dilema desgarrador. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por un futuro que aún no era seguro? En la penumbra de su estudio, mirando el dispositivo en su mano, una sola pregunta persistía. ¿Sería suficiente su alma para hacer lo correcto? Miguel se sentó en su pequeño estudio, el sudor aún helado en su frente mientras sus pensamientos chocaban entre sí como tormentas eléctricas. Cada palabra del mensaje anónimo reverberaba en su mente. ¿Estás preparado para lo que vas a destapar? La incertidumbre lo consumía, pero había algo dentro de él que hervía,
una energía reprimida que buscaba salir. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, Miguel se obligó a reflexionar sobre su situación. La imagen de su abuela sonriendo en el salón, orgullosa de su esfuerzo y dedicación, resonó dentro de él. Necesitaba canalizar esa esencia. Era momento de confrontar sus miedos, de dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirse en el agente que la sociedad requería en el FBI. Miguel comenzó a desglosar la información que había recopilado de su investigación. Con cada documento que analizaba, crecía su confianza. Había patrones claros que sugieren corrupción en varios niveles. Sin embargo, cada descubrimiento venía acompañado de un peso. Revelar estos secretos lo podría poner en la mira de quienes operaban en la oscuridad. Pero otra parte de él, la habitual, la que había sido alimentada por años de lucha, le decía que la verdad era su mejor aliada. Al ver la situación desde esta nueva perspectiva, Miguel tomó la decisión de actuar. En lugar de intentar buscar aliados entre compañeros que lo miraban con desdén, optó por dirigir su atención hacia aquellos que realmente podrían ayudarlo. Se propuso acudir a un colega de confianza, Sandra, una agente con la que había compartido momentos difíciles y quien, aunque no se encontraba en la línea de fuego, siempre había sido moralmente íntegra. Mientras pensaba cómo acercarse a ella, sintió el peso de la adrenalina en su sistema. Era una jugada arriesgada, pero la inacción ya no era una opción. Tenía que confiar en su instinto. Miguel decidió acudir a su oficina al día siguiente, un plan delineado en su mente. Al ingresar al FBI esa mañana, el ambiente se sentía tenso, pesado con la incertidumbre del día. El ruido de las impresoras y las conversaciones apenas amortiguadas le recordaban que allí dentro había un propósito más grande del que realmente podía comprender. Pero Miguel estaba preparado. Iba a descubrir los secretos que mantenían a su alrededor. Cuando finalmente se reunió con Sandra, el diálogo fluyó como un torrente. Hablar sobre los casos corruptos, de las irregularidades del sistema, trajo una sensación renovadora de libertad para Miguel. Era como si, de repente, liberara un peso invisible que había llevado durante años. Sandra estaba intrigada, y al igual que él, preocupada por su seguridad. ¿Por qué no te atreves a hablar?, le preguntó, su voz suave pero firme. Porque tengo miedo, admitió Miguel, la vulnerabilidad rompiendo la coraza construida por el desafío. Pero también tengo dudas sobre mí mismo. Hasta ahora he vivido en un mundo de amenazas silenciosas y susurros cargados de desconfianza. Y temo que si doy un paso en falso, perderé todo lo que he trabajado por conseguir. Sandra lo observó con empatía y determinación. A veces, es en el silencio donde más se cuela la corrupción. Es hora de romper ese silencio, Miguel. Te necesito a ti para esto. Las palabras de Sandra despertaron en Miguel una resolución que nunca había sentido de tal manera. Era el momento de destapar la verdad, de convertirse en el agente del FBI que no solo soñaba ser, sino en quien su abuela siempre había creído. Pero a medida que se gestaba este nuevo impulso, otra idea le provocó un escalofrío. Si su silencio había alimentado la corrupción, la verdad que estaba a punto de desvelar podría costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. En ese cruce entre el deber personal y la ambición profesional, Miguel supo que la batalla era solo el comienzo. Con cada nuevo paso hacia adelante, la posibilidad de perder su futuro parecía más real. Y, mientras la oscuridad de la corrupción lo rodeaba, una pregunta retumbaba en su interior. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que era justo? Mientras la tensión crecía dentro de él, la respuesta aún permanecía en el aire, esperando a ser descubierta mientras Miguel se preparaba para afrontar su destino. Miguel despertó esa mañana con un torbellino de emociones recorriendo su cuerpo. La conversación con Sandra todavía resonaba en su mente. Esa mezcla de miedo y determinación se instaló en su pecho como un yunque pesado. Sabía que cada paso que diera a partir de ahora sería un acto de valentía, no solo ante el mundo exterior, sino también frente a sí mismo. Desayunó rápidamente, los pensamientos persiguiendo a su estómago vacío.
El café caliente le proporcionó un pequeño respiro, un momento breve en el que se sintió optimista. Hoy es el día, se repetía. La frase se había vuelto su mantra, pero la sensación de nerviosismo era ineludible, un escalofrío que se negaba a disiparse. Con cada sorbo, la determinación se hacía más palpable. Sabía que debía adentrarse en el corazón de la corrupción, y esa idea lo llevó a revisar su plan una vez más. Al llegar a la oficina de Sandra, notó el ambiente tenso que caracterizaba el FBI, donde la presión era como un gas invisible, que los encerraba a todos en una burbuja de ansiedad. Se encontró en una constante espera, un pulso colectivo de nervios y anticipación. Las palabras de Sandra lo impulsaron a instalarse en su mente. Romper el silencio es esencial. Su voz aún agarraba el fondo de sus pensamientos mientras se preparaba para los siguientes pasos. Sabía que el tiempo era un factor crítico. La corrupción no esperaría por su valentía. Tenía que actuar antes de que esa misma oscuridad se tragara sus aspiraciones. Mientras se adentraba en su investigación de una manera más sistemática, se dio cuenta de que también debía fortalecer su conexión con Sandra. Necesitaba que ella fuera su aliada, y no solo en el ámbito profesional, sino en su travesía personal de transformación. Decidió ser completamente abierto con ella, no solo sobre sus hallazgos, sino también acerca de sus dudas y miedos. Así que al cerrarse las puertas de la oficina, le preguntó, ¿y si somos descubiertos? La respuesta de Sandra fue directa y sin adornos. El miedo es lo que nos paraliza. Si sientes que esto es lo correcto, tenemos que seguir adelante, juntos. Este acto de solidaridad lo fortaleció, cimentando la confianza entre ellos. Era cuestión de tiempo antes de que enfrentaran el monstruo que era la corrupción en el FBI. Con un nuevo enfoque, Miguel decidió priorizar el proceso de recopilación de pruebas. Durante días, trabajaron juntos, revisando documentos, comunicados internos, y realizando entrevistas a compañeros bajo el pretexto de proyectos de investigación. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, la magnitud de la corrupción se hacía evidente. Aquellos que supuestamente eran los guardianes de la ley, parecían haber cruzado una línea peligrosa, involucrándose más allá de lo imaginable. Sin embargo, la presión se intensificó. Miguel sentía cómo la paranoia comenzaba a aflorar, como si ojos invisibles lo siguieran constantemente. La inquietud se instaló en su mente, latiendo junto a la ansiedad de que, en cualquier momento, podrían ser descubiertos. Lo más aterrador era la posibilidad de que el verdadero enemigo no estuviera fuera, sino dentro del propio departamento. Esa revelación le hizo cuestionar su percepción de lealtad. ¿Y si alguien de dentro está tratando de frenarnos?, se preguntó en voz alta una tarde, al cerrar sus carpetas llenas de datos incriminatorios. Sandra lo miró pensativa. Solo podremos averiguarlo si seguimos investigando. Esa respuesta, aunque reconfortante, también alimentó la incertidumbre que empezaba a consumirlo. Determinado a no dejarse llevar por el miedo, Miguel decidió organizar un método más seguro para compartir sus hallazgos. Comenzó a escribir un detallado informe que, si algo sucedía, podría ser enviado a las autoridades correctas. Se sintió más en control, menos como una marioneta en un juego peligroso. Mientras moderaba sus emociones con un enfoque profesional, la inquietud interna creció. ¿Sería capaz de seguir adelante? Esa pregunta lo atormentaba cada noche antes de dormir. Miguel estaba a punto de revelarse a sí mismo como nunca antes lo había hecho. Pero la verdad muchas veces pide un precio muy alto. Fue en ese punto de reflexión interna que una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Un número desconocido en la pantalla de su teléfono iluminó su rostro. La vibración resonó como un grito en la oscuridad. Sin saber quién estaba al otro lado de la línea, temió que su destino comenzara a sellarse con una decisión ineludible. Miguel contuvo la respiración mientras observaba la pantalla de su teléfono. La incertidumbre envolvía su mente como una neblina espesa. Después de un par de segundos que se sintieron eternos, apretó el botón de respuesta. La voz del otro lado era profunda y autoritaria, resonando con la cercanía de un eco familiar. Era el jefe de su unidad, el agente Carmona.
Miguel, necesito que vengas a mi oficina de inmediato, dijo sin rodeos. La abrupta solicitud envió un escalofrío por su columna. Miguel se sintió atrapado entre su compromiso de descubrir la verdad y el temor a lo que la reunión podría significar. ¿Es sobre nuestra investigación?, se cuestionó, mientras sus pensamientos se agolpaban y colisionaban. Sin más tiempo para dudar, se levantó de su escritorio y caminó hacia la oficina de Carmona. Cada paso era pesado, un recordatorio de los secretos que llevaba encima y de la línea invisible que estaba dispuesto a cruzar. A medida que se acercaba, una voz interior le decía que esta reunión podría definir no solo su carrera, sino también su vida. Al entrar, Carmona lo miró desde detrás de su escritorio, con una expresión que era un intrigante cóctel de seriedad y preocupación. «Siéntate», ordenó. Miguel obedeció. Su corazón latía aceleradamente al enfrentar la dura mirada de su superior. «Miguel, he recibido ciertos informes sobre tu actividad reciente. Necesitamos hablar sobre los documentos que has estado revisando», comenzó Carmona, indicando las carpetas apiladas a su lado. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Miguel sintió un nudo en su estómago, apretando sus manos sobre las rodillas para evitar que temblaran. «Lo que estás tratando de hacer puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginas». Una mezcla de adrenalina y temor se apoderó de él. ¿Qué sabía Carmona? ¿Lo había descubierto? La revelación de que había cruzado el umbral de la lealtad y la traición lo perseguía. En un instante, el supervisor se inclinó hacia adelante, cambiando el tono de su discurso. «Pero no voy a negarte que, en ocasiones, las órdenes que se dan no son las correctas», continuó. Esta vez, la voz de Carmona se tornó en un susurro. «Si realmente estás a punto de destapar la verdad, simplemente asegúrate de saber en quién confiar. La sombra que acecha está más cerca de lo que crees». Esa última frase resonó en la mente de Miguel como un tambor. Pensamientos sobre lealtades traicionadas y la traición en su propio entorno comenzaron a cernirse sobre él. ¿Podría alguien dentro del FBI conspirar contra su propia unidad? ¿Cuánto más sabía Carmona? Al levantarse para salir, una idea surgió en su mente. No podía solo seguir los pasos de otros. Necesitaba un plan propio, uno que lo llevara más allá de las acciones de sus superiores. La intuición emergió en él, una certeza renovada de que su valentía no solo debía sobrepasar sus miedos, sino que tenía que ser calculada. Decidió que debía actuar rápido, empoderándose de su búsqueda de la verdad. «No puedo quedarme de brazos cruzados», pensó. «Si hay alguien que intenta frenarme, lo descubriré antes de que sea demasiado tarde». Sandra sería parte de ese nuevo plan. Sus ojos se enfocaron en la necesidad de reunir pruebas y debatir estrategias. Pero antes que eso, debía enfrentar la realidad de lo que significaba ser un agente del FBI comprometido con la justicia, en un entorno que se tambaleaba al borde de la corrupción. Estaba a punto de dar un paso decisivo hacia su transformación personal, una que marcaría una separación entre el Miguel que una vez fue y el que estaba en vías de convertirse. Sin embargo, en un giro inesperado, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Al mirar la pantalla, una notificación dejó a Miguel sin aliento. Había un mensaje de alguien que conocía bien. «Te necesitan. No es seguro. Elige bien». Su mente se agitó ante la incertidumbre, sabiendo que el camino que eligiera podría sellar su destino de una vez por todas. ¿Podría ser la clave para desentrañar la corrupción? Con el rostro pálido y el corazón latiendo con fuerza, Miguel se dio cuenta de que el próximo paso no solo definiría su futuro profesional, sino que podría cambiar la percepción que tenía de sí mismo. Era el momento de tomar una decisión crucial. ¿A quién realmente podría confiar su destino? Miguel sintió cómo el mensaje de su teléfono hervía en su mente, sintetizando su ansiedad y su urgencia. La figura de Sandra emergió entre sus pensamientos. Había trabajado junto a ella durante tantos años. La consideraba un pilar en su vida profesional, pero en este momento de incertidumbre, no podía evitar cuestionar su lealtad. ¿Es en ella en quien debo confiar?, se preguntó mientras se alejaba de la oficina de Carmona.
La angustia de la decisión lo envolvía, pero también una determinación creciente surgía en su pecho. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Caminar hacia su oficina parecía ahora un viaje a través de un laberinto de sombras y susurros. Miguel respiró profundamente mientras tomaba asiento en su escritorio. Los documentos que había estado revisando se dispersaban como si quisieran ocultar sus secretos. Sin embargo, con cada mirada insistente, sentía que la verdad comenzaba a acercarse a la superficie. Repasó mentalmente las interacciones que había tenido con sus colegas. Recordó aquellas conversaciones triviales, risas y camaradería. Pero también se dio cuenta de momentos que ahora le parecían extraños, manipulados. ¿Y si alguien siempre había estado siguiendo sus pasos? La disonancia hizo eco en su mente, empujándolo hacia un estado de alerta y recelo. La idea de confrontar a Sandra no le era fácil. La última vez que habló con ella fue en un contexto totalmente diferente, lleno de confianza. Ahora, la transparencia se había vuelto un artículo de lujo. Pensó en la posibilidad de que ella, igual que él, estuviese atrapada en la misma telaraña de desconfianza. Se decidió a llamarla. Con cada tono que sonó, su mente analizó qué información podía negociar, cómo presentaría su búsqueda sin comprometer su posición ni levantar sospechas. Finalmente, Sandra contestó. Su voz sonó familiar pero distante, envolviendo la conversación en una atmósfera tensa. «Miguel, ¿hay algún problema?», preguntó ella, notando la presión en su tono. «No estoy seguro de en quién puedo confiar últimamente. Necesito hablar contigo sobre la investigación». Un silencio incómodo ocupó el espacio entre ellos. Finalmente, Sandra asintió, aunque él no podía verla. «De acuerdo, ¿dónde nos encontramos?». La elección del lugar era crucial. Quería un entorno donde pudieran hablar sin ser escuchados. Se decidieron por un café remoto, un rincón que recordaba como relajante pero ahora le parecía tenso y opresor. Mientras Miguel se desplazaba, su mente se llenó de imágenes de secretos nunca revelados. La sensación de traición comenzaba a nublar su juicio. Al llegar, la vio sentada en una mesa en el fondo, con una expresión de preocupación en su rostro. Cuando Miguel se acercó, la conexión emocional que alguna vez habían compartido parecía haber sido reemplazada por un constante subtexto de sospecha. Sin más preámbulos, se sentó, y tras un intercambio de miradas comenzó a hablar. «Hay cosas que se han dicho en la oficina, sobre nuestras investigaciones». Pero antes de que pudiera continuar ella lo interrumpió. «He sentido que algo anda mal, Miguel. Pero no estoy segura de en qué dirección mirar. Se siente como si hubieran ojos en nosotros». Sus palabras desconcertaron a Miguel. La validación de su temor le otorgaba un nuevo impulso. Había algo más profundo que su búsqueda personal. Ahora había un propósito compartido. La verdad no solo era suya, era de ambos. Comenzaron a intercambiar información delicada, reflejando su compromiso hacia el ideal de justicia. Sin embargo, el té que había pedido se volvió un mero símbolo de su creciente ansiedad. Cada sorbo le recordaba las capas de secretos ocultos que parecían acechar alrededor de ellos. Cuanto más hablaban, más descubrían la complejidad de su situación. El mensaje que había recibido en su teléfono ahora se manifestaba como una certeza inquebrantable. No podían quedarse quietos ni perder tiempo. A medida que la conversación avanzaba, un nuevo entendimiento se forjó entre ellos, y con ello, un plan emergió. Miguel sintió que ese era el primer paso importante hacia su transformación. Pero al igual que una tormenta inminente presagiando cambios, algo aún pesado se cernía en el aire. Antes de que pudieran detenerse a evaluar sus opciones, un ruido rompió su tensa concentración. Un grupo de hombres entró en el café, con miradas furtivas escaneando a su alrededor. La inquietud hizo que Miguel se diera cuenta de que sus movimientos eran más visibles de lo que pensaban. La pregunta resonó en su mente como una alarma. ¿Estaban siendo vigilados? En ese instante, la magnitud de su decisión se amplió de tal manera que la expectativa del peligro traía consigo un nuevo sentido de urgencia. La transformación de Miguel había comenzado, pero la sombra de la traición estaba más cerca de él de lo que imaginaba. Era el momento de actuar,
pero la decisión de quién se convertiría en su aliado final resonaba en cada rincón de su mente mientras los hombres se acercaban. Con el corazón a 1000 por hora, Miguel sabía que su destino pende de un hilo laberíntico. Las revelaciones llegarían a su vida como un huracán, y quizás descubriera que era más fuerte de lo que jamás había creído. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La tensión latía en el aire como un tambor resonante. Miguel intercambió una mirada con Sandra, y en ese momento silencioso, ambos comprendieron que el tiempo se les escurría entre los dedos. La entrada de los hombres los había colocado en una encrucijada. Actuar o esperar, y Miguel se sintió atrapado entre la adrenalina y el miedo. Su mente, siempre en incómoda sinfonía de ansiedad, se enfocó en la urgencia de la situación. Durante años, había vivido en la sombra de la mediocridad, cometiendo el error de mirar hacia el futuro con pasividad. Ya no podía permitirse ese lujo. La duda ahora era tratada con desdén. No había espacio para la vacilación. La traición acechaba, no solo fuera de su entorno, sino también en su interior. ¿Qué hacemos?, susurró Sandra, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Lo que debería haber sido un café trivial, se había convertido en un campo de batalla. Miguel tomó la decisión de actuar. La revelación de que se hallaban en riesgo tenía que servir como catalizador. «Vamos a salir por la parte de atrás», propuso Miguel, buscando la salida menos expuesta. «No podemos dejar que nos vean». Sandra asintió, la determinación reemplazando la duda en su mirada. Eran más vulnerables ahí que en cualquier otro lugar, pero la idea de salir a la calle ofrecía una chispa de esperanza. Con pasos rápidos, se dirigieron hacia la salida trasera, Miguel sintiendo el peso del momento en cada uno de sus movimientos, como si cada paso lo acercara a la verdad que temía y necesitaba. El aire del exterior era fresco, pero la tensión no desapareció. Una vez en la calle, la niebla de la noche envolvía la ciudad, confiriendo un aire de misterio y peligro. Miguel sintió la necesidad de formular un plan, y la claridad comenzó a surgir en su mente. La conversación determinante que habían estado manteniendo no era solo una búsqueda de respuestas, sino una redefinición de su futuro. «Necesitamos establecer un canal de comunicación más seguro», dijo Miguel, mientras caminaban a paso acelerado. «Utilizaremos mensajes encriptados, y nos reuniremos eventualmente en un lugar que solo tú y yo conozcamos». Sandra le escuchaba con atención, pero en su mirada había un destello de preocupación. ¿Y si quien nos vigila ya está un paso adelante? Podrían seguirnos. La duda que ella planteaba también lo asedió a él. Había construido una carrera basándose en la confianza y la colaboración, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su zona de confort se convirtiera en su más férrea trampa. A pesar de su experiencia en el ámbito profesional, no había recibido entrenamiento para traiciones humanas, y la realidad lo empujaba a un núcleo de meticulosidad inexplorada. Con un suspiro profundo, Miguel se detuvo, permitiéndose un instante de reflexión. Tenía que fortalecer su resolución. Darse cuenta de que la lealtad tenía un costo era un aprendizaje doloroso, pero necesario. «Esto es una llamada a la acción para ambos», respondió. «Debemos ser proactivos. Esta es nuestra oportunidad de revelarnos a nosotros mismos, de tomar decisiones audaces que nos transformen». En ese instante, la imagen de un Miguel pasivo desapareció, reemplazada por la proyección de un líder. La transformación que deseaba no era una figura de autoridad, sino convertirse en el arquitecto de su propia narrativa. El deseo de descubrir sus fortalezas, enfrentar los desafíos con valentía y construir sus propios aliados, se volvió abrumador. Mientras realizaban los primeros movimientos hacia la construcción de esa red de seguridad, algo en el fondo de su mente pareció activarse. A pesar de los riesgos, había un poder latente en él, uno que antes había ignorado. Miguel se sentía empoderado y vulnerable a la vez. Ambos estados lacerantes podían coexistir. «Miguel», llamó Sandra rompiendo su trance. «¿Crees que si revelamos toda esta información, podamos lograr convertir los datos en algo efectivo? Tal vez contentar a algunos, pero arriesgarnos ante otros». Una idea empezó a germinar en su mente.
Si utilizaban la información como un arma, podrían cambiar las reglas del juego. Podemos tomar la iniciativa. Si logramos diseñar un esquema que capture sus redes de corrupción, podríamos poner fin a este ciclo. Pero en sus pensamientos, un inquietante eco resonaba. Las implicaciones eran enormemente pesadas, y podría enfrentarse a enemigos poderosos. Enfrentar esa jerarquía significaba arriesgar no solo su carrera, sino su vida. Cuando miró a Sandra, como si se estuviera preguntando a sí mismo si realmente estaba preparado para esto, su determinación se avivó. El momento de la verdad había llegado. Tenía que enfrentarse no solo a la traición externa, sino también a sus propios miedos internos. ¿Sería capaz de materializar su visión antes de que los hombres que los acechaban pudieran desmantelar todo lo que había construido hasta ahora? La pregunta lo ardía por dentro mientras la noche se tornaba más oscura, y la revelación de su misión se delineaba implacable en su horizonte. La noche continuaba su danza entre las sombras y las luces titilantes de la ciudad, creando un escenario propicio para el temor y la estrategia. Miguel se detuvo nuevamente, permitiendo a sus pensamientos tomar forma. Se sentía como un ajedrecista en una partida crítica, donde cada movimiento podría decidir no solo su destino, sino también el de aquellos que le rodeaban. «No podemos quedarnos aquí», insistió Sandra, la voz de la realidad frente a sus divagaciones. Ella lo conocía bien. El riesgo de parálisis por análisis era un enemigo insidioso. Cada segundo cuenta. Con un asentimiento casi automático, Miguel volvió al presente. La adrenalina lo empujaba hacia adelante, aunque sus pensamientos seguían entrelazados entre las posibilidades y los resultados. La sala de su oficina, repleta de archivos y datos vitales, ahora se sentía distante. Allí había cultivado su carrera, empujado por la búsqueda de información y la desconfianza de los secretos escondidos. Pero esa información había dejado de ser su aliada, y se había convertido en un punto de vulnerabilidad. «Necesitamos aliados», dijo Miguel, sus ojos revisando el entorno. «Fuentes fiables que puedan respaldar nuestra narrativa. No podemos actuar solos». La idea de recurrir a antiguos contactos despertó en él una mezcla de nostalgia y temor. Había forjado relaciones basadas en la confianza profesional, pero la traición que había experimentado lo había dejado cauteloso. La línea entre la amistad y la traición se había vuelto borrosa. Aún así, una chispa de retorno a su antigua confianza comenzó a brillar en su interior. Reconocer que su red podía ser la clave para esa transformación personal que tanto ansiaba. «Algunos de ellos estarán dispuestos a ayudarnos», continuó, formulando un plan detrás del velo de sus pensamientos. «Debemos visibilizar lo que tenemos y cómo podemos usarlo». Sandra le miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Pero, ¿y si no nos creen? ¿Qué sucede si nuestras viejas alianzas se convierten en más traiciones?» Las preguntas retumbaban en su mente. Pero esta vez, Miguel no se dejó intimidar. En lugar de paralizarse, la incertidumbre se transformó en una resolución más sólida. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Cada vez que dudamos, les regalamos poder. Necesitamos confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad para crear un cambio». A medida que avanzaban, una estrategia apenas empezaba a tomar forma en su mente. Se imaginó construyendo una presentación clara, data respaldada, informes que dejaran al descubierto el entramado de corrupción que había estado operando a sus espaldas. No solo planeaba actuar en su defensa, también quería iniciar una lucha que implicara el honor de quienes había roto la confianza. Sandra tomó una respiración profunda, pareciendo medir sus palabras con cuidado. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo? Si esto se convierte en una guerra, necesitarás aliados leales, no solo informantes. Las palabras de Sandra resonaron. La lealtad era un valor anhelado, uno que Miguel había tenido en el pasado, pero que en este nuevo escenario parecía evanescente. ¿Podría redescubrir esa lealtad en un mundo donde la traición parecía ser la norma? En ese instante, su deseo de formar una red sólida, base de nuevas alianzas, comenzó a tomar un nuevo significado. De repente, su visión era más que una estrategia. Era una misión que lo definiría. Para construir confianza,
Debemos ser transparentes y mostrar la información que tenemos, propuso. No solo podemos entender su red, sino que debemos estar dispuestos a comprometer datos que nos beneficien, y al mismo tiempo, les expongan. Transformar esto en un juego donde cada pieza cuenta. La idea era audaz, casi exponencial en su potencial, pero Miguel sentía que era el impulso que necesitaba. La construcción de una nueva narrativa personal, que no solo lo proyectara como un sobreviviente, sino como un innovador, comenzó a parecer factible. Lo haremos, afirmó, su mirada fija en el horizonte de posibilidades. La noche ya no era solo un escenario de peligro, sino un campo de batalla para su reinvención personal. Justo cuando la claridad empezaba a surgir, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. El tintineo de un móvil. Era un mensaje de un viejo amigo, alguien que había considerado leal. Miguel abrió el mensaje, y su corazón se detuvo por un instante. Necesitamos hablar. Hay cosas que deben saberse. Te están observando. Una nueva capa de tensión se deslizó sobre sus hombros. Estaba preparado para abrir esa puerta penetrando en un mundo que parecía estar cada vez más oscuro. La sensación de un nuevo dilema, uno que podría definir su futuro, se cernió en el aire mientras el camino hacia adelante comenzaba a cruzarse con viejos fantasmas. ¿Se atrevería a desvelar los secretos ocultos que podría compartir su antiguo aliado, o sería este el inicio de una nueva traición? El sonido del móvil reverberó en su mente como un eco cada vez más insistente. Miguel sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente, mientras su corazón latía con la urgencia de decisiones aún no tomadas. El viejo aliado al otro lado de la pantalla era un símbolo de lo que alguna vez había sido. Habían luchado juntos en circunstancias difíciles, compartido éxitos y fracasos, pero el tiempo había oscurecido el matiz de sus recuerdos. ¿Qué harías si la verdad te estuviera mirando a los ojos?, se preguntó. Una pregunta que resonaba con curiosidad y temor. Esa noche, Miguel se había comprometido a actuar. La información en su poder necesitaba ser liberada. No podía seguir buscando respuestas en un laberinto de dudas. Hay cosas que deben saberse, repitió en su mente, sintiendo el peso de aquellas palabras. La urgencia que emanaba del mensaje encendía algo en él, una chispa que invitaba a la acción. Sin embargo, sabía que esto no era solo un simple intercambio de información. Era un paso hacia lo desconocido. ¿Y si no puedo confiar en él? Una pregunta que no lograba sacudir. Pero la parte más noble de su carácter luchaba contra el miedo. En su proceso de reinvención, había abrazado la idea de los riesgos. A menudo, habían sido sus decisiones más arriesgadas, las que definían catástrofes o éxitos. ¿Listo para un cambio?, se preguntó a sí mismo. Sus ojos se encontraron con los de Sandra, quien aguardaba sus decisiones, su fe puesta en la determinación de Miguel. Decidió que era el momento de abrir el diálogo, de dejar el miedo atrás y abrazar el inevitable riesgo. «Vamos a reunirnos», respondió al mensaje. La respuesta era firme, un apriete de puño sobre el control que tanto le había costado recuperar. «Nada será como antes», pensó, sabiendo que lo último que podía permitirse era ser víctima de su propia vacilación. Sandra interrumpió sus pensamientos. «¿Estás seguro? Podría ser una trampa. Hay muchas variables en juego». Las palabras de ella resonaron con cierto eco de preocupación y lealtad, pero ya no había vuelta atrás. A medida que la adrenalina crecía, Miguel sintió que una nueva identidad se encontraba a la vuelta de la esquina, lista para ser abrazada. La confusión del pasado intentaba apoderarse de él, pero el deseo de confrontar sus demonios lo mantenía firme. ¿Qué hay en juego para mí? Tal vez no se trate solo de salvarme a mí mismo, reflexionó. La posibilidad de que el antiguo amigo tuviese información crucial lo impulsó. Se imaginaría como el héroe que había dejado de ser, luchando no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido traicionados. Comenzaba a ver la oportunidad de salir de la sombra del miedo y revelarse como un agente del cambio. La reunión se fijó para la noche siguiente.
El tiempo parecía escurriéndose entre sus dedos mientras sopesaba las implicaciones de su decisión. Tenía que prepararse. Buscó en su mente los recursos que aún le quedaban, analizando qué evidencias podrían ser convincentes y capaz de desbaratar una narrativa programada. ¿Distribuir la verdad? ¿Contar con aliados de nuevo? Pensó, sintiendo que sus antiguos principios de justicia volvían a encenderse. Pero también le invadió una preocupación genuina. Si el nivel de riesgo aumenta, ¿puedo asegurar que he tomado la decisión correcta? A medida que el día se desvanecía, se dio cuenta de que esa era una prueba no solo de su valentía, sino también de su capacidad para crecer. Era momento de presentar su nueva versión al mundo. Lo que antes era una batalla interna, se había transformado en una carrera hacia la verdad. Al caer la noche de su encuentro, un aire de incertidumbre le envolvía. Miguel respiró hondo, exhortando a la calma a su tumultuosa mente. Cuando el viejo amigo apareció, una presencia familiar pero cargada de potencial traición, la sala se llenó de electricidad. Estamos a punto de jugar nuestra última partida, pensó, dando un paso hacia adelante con decisión, pero antes de que pudiera plantear su primera pregunta, un destello en el fondo de su conciencia le interrumpió. ¿Seré capaz de detectar la verdad entre todas estas sombras? El destino lo esperaba. La revelación estaba al borde de sus labios, y su próxima decisión podría ser la más crítica de su vida. Las sombras se cernían sobre Miguel mientras se preparaba para el encuentro. La sala, impregnada de un aire viciado, apenas contenía la tensión que él mismo había alimentado. Cada rasguño en el mobiliario, cada susurro a su alrededor, parecían un recordatorio de lo que se jugaba en esa simple charla. Su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y miedo, mientras su mente analizaba la escena con un enfoque casi clínico. Al entrar su viejo amigo, un torrentoso cúmulo de emociones repletó el espacio. Miguel lo reconoció al instante. La figura esculpida por el tiempo, pero marcada por las decisiones equivocadas. Sabía que el pasado no solo había dejado cicatrices en él, sino que también lo había transformado. Se dio cuenta de que la mirada que compartían no era solo un reencuentro entre viejos camaradas. Era el encuentro de dos realidades que presionaban por ser reconciliadas. ¿Por qué has decidido volver?, preguntó Miguel, con voz temblorosa pero firme, retando a la historia compartida que los unía. Anticipó que la respuesta que recibiría podría ser la clave para entender qué lo había llevado hasta ese punto. La antigua amistad, ahora teñida de recelo, estaba al borde de desmoronarse. «Las cosas han cambiado, Miguel. Necesito tu ayuda», contestó su amigo, proyectando una vulnerabilidad que Miguel no esperaba. Era un desliz instrumental, una puesta en escena que lo hizo cuestionar sus instintos, incluso su deseo de averiguar más sobre la verdad detrás de los secretos que parecían ocultarse. Mientras hablaban, sin embargo, Miguel se percató de algo en sus palabras y en su lenguaje corporal. Había una desconexión. Algo no encajaba. Esa corazonada lo mantuvo alerta. En ese momento, sintió que su capacidad de discernir la verdad se transformaba en una herramienta vital. No podía permitirse ser un niño asustado. Debía asumir el papel del detective que había aprendido a ser. ¿Y si todo esto es solo un juego?, se preguntó Miguel, mientras un rayo de claridad atravesaba su mente. Las palabras de su amigo ya no parecían un salvavidas, sino un arma disfrazada. La angustia que sentía se convertía en determinación. Aprendió que una mirada profunda podía revelar más que solo palabras. Podía desbordar las intenciones ocultas y poner de manifiesto la verdadera naturaleza de las relaciones. Entonces, en medio de la conversación, Miguel comenzó a proponer alternativas. «Dame información concreta, prueba de que estás actuando con honestidad», demandó, precediendo cada palabra con un peso que adornaba su voz. Era un momento de poder. Había comenzado a colocarse en una posición de control. La noción de que sus antiguos roles podían haber cambiado le brindaba un nuevo sentido de propósito. Una brizna de confianza comenzaba a formarse en su interior. En vez de recluirse en el temor, Miguel se decidió a abrazar su propia fuerza.
un cambio que comenzaba a florecer de su ser. Quería extraer algo positivo de aquella situación. Sabía que cada respuesta que recibiera tendría el potencial de alterar no solo su destino, sino el de muchos otros. Sintió cómo el diálogo se tornaba en un duelo de voluntades, y en ese momento crucial, su antiguo amigo, que parecía confiado antes, comenzó a titubear. Las defensas de Miguel se alzaron a medida que notaba cada cambio en su expresión. El conocimiento que había acumulado a lo largo de su travesía estaba por ser desatado. Era un momento de revelaciones inesperadas. Esta no es solo una conversación trivial, reflexionó Miguel mientras sopesaba las respuestas que se negaban a emerger. Sin embargo, en su interior, había un principio inquebrantable que lo guiaba. La verdad, en cualquier forma, debía ser desvelada. Pero justo cuando la verdad parecía cerca, una llamada inesperada interrumpió el momento. La pantalla de su móvil comenzó a brillar con un número desconocido. Era una señal que no podía ignorar. Se sintió como un ajedrecista ante un movimiento sorpresivo del oponente, sabiendo que el siguiente paso sería crucial. ¿Y si lo que venga después cambia todo?, pensó, consciente de que el verdadero desafío apenas empezaba a desplegarse. La incertidumbre, aunque inquietante, también despertaba su curiosidad. Ahora era necesario que tomara decisiones audaces. La revelación que había buscado podría ser cuestión de minutos. Mientras la voz al otro lado de la línea comenzaba a hablar, Miguel supo que estaba en la antesala de algo monumental. El momento de la verdad se acercaba, y su futuro pendía del hilo de una respuesta. ¿Qué misterios se desvelarían ante su búsqueda desesperada por la claridad? La trama se tensaba, y para Miguel, solo había un camino por delante. Desentrañar la verdad a cualquier costo. Miguel respiró profundamente, sintiendo como una oleada de determinación se apoderaba de él. La voz del otro lado de la línea era firme y autoritaria, como una campana en medio de la tormenta. Era el agente Carmona, quien había sido clave en su viaje, pero ahora también llevaba la carga de muchas decisiones y secretos. Miguel, es hora de actuar. El tiempo se acaba, y hay cosas que deben saberse. Tiene que ser ahora. La urgencia en su voz dejó claro que el momento había llegado. Miguel comprendió que había cruzado el umbral entre el miedo y la acción. No había retorno. Su transformación estaba a punto de concretarse. Sintió como las dudas que lo habían atormentado durante meses se desvanecían, empujadas por una convicción renovada. «¿Qué necesitas que haga?», respondió con firmeza, despojándose de inseguridades. «Conocerás a alguien que puede ayudarte. Pero debes confiar en mí. Nos estamos enfrentando a una red profunda de corrupción, y está muy arraigada. Pero tú tienes pruebas que necesitamos para desmantelarla. Ha llegado el momento de mostrarle al mundo quién eres realmente», dijo Carmona, encendiendo una chispa de valor en Miguel. Era el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo, y al mismo tiempo, se sentía como un poderoso catalizador para la resolución de su destino. Cuando colgó, los ecos de las palabras de Carmona reverberaron en su mente. La operación estaba ahí, tan al alcance de su mano, que casi podía tocarla. Era el instante de la verdad en el que se alineaban todos sus esfuerzos, todo el sacrificio personal y profesional que había hecho. Se sintió invencible. Decidido, se dirigió a Sandra, quien lo había acompañado en esta travesía. Era momento de compartir ese nuevo nivel de confianza. La preocupación en su rostro se disipó rápidamente al ver la resolución de Miguel. «¿Qué ha pasado?», preguntó, asumiendo que necesitaba información crítica. «Aparentemente esto es más grande de lo que me imaginaba. Vamos a ser parte de la casa de algo mucho más oscuro», respondió Miguel mientras le relataba la conversación reciente. Una chispa de emoción brilló en los ojos de Sandra. Ambos sabían que estaban a punto de dar un paso decisivo, uno que no solo afectaría sus carreras, sino que también podría cambiar el rumbo del FBI. «Esto significa que somos parte de un cambio», dijo ella, y esa frase resonó con fuerza en el corazón de Miguel. Con sus planes delineados, se talla un camino hacia el éxito que anhelaban. En los días siguientes, Miguel y Sandra trabajaron incansablemente, recopilando cada documento,
cada evidencia, castando luz sobre una red de corrupción que había estado operando en las sombras por demasiado tiempo. La dedicación y el sudor brillaban en cada uno de sus esfuerzos, culminando en un informe que era más que un simple documento. Era un manifiesto de su lucha, una representación tangible de su crecimiento personal. En el gran día de la presentación ante la cúpula del FBI, Miguel sintió una mezcla de nervios y determinación que le atravesaba como electricidad. Cuando finalmente se sentó frente a los altos mandos, su voz resonó con confianza. Las preguntas se sucedieron, y él se mantuvo firme, respondiendo con claridad y profundidad. En cada respuesta, Miguel se percibía a sí mismo como el agente que siempre había querido ser, pero más que eso, como el líder de su propia narrativa. Cuando terminaron las presentaciones, el silencio que siguió fue abrumador. Un alto funcionario se levantó, su mirada fija en Miguel, y con una sonrisa de aprobación, expresó: «Lo que han hecho es admirable. La validación externa, el reconocimiento a su esfuerzo y su ceremonia de superación, no solo lo tocó, lo transformó». Al salir de la sala, Sandra y él se miraron. En ese instante, con el peso del pasado desvaneciéndose, celebraron su crecimiento personal. Miguel comprendió que ya no era solo un agente en lucha, sino un símbolo de lo que podía lograrse con perseverancia y determinación. Había conquistado sus miedos, rompió silencios que oprimían su voz, y emergió como el verdadero protector de la justicia. «Estoy listo para lo que venga. He encontrado mi voz», musitó Miguel a medida que juntos se adentraban en la nueva realidad que habían creado. Como agentes, su verdadero reto comenzaba, pero ahora estaban equipados con el poder del cambio y el compromiso para continuar la lucha. Miguel había alcanzado el logro específico de desmantelar una red de corrupción, y al hacerlo, no solo desafió la narrativa que había estado atrapado, sino que también inspiró a otros a luchar por la verdad. Con confianza sólida, se estableció como un defensor de la justicia, un agente transformado listo para enfrentar cualquier adversidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas vean estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.